Hola a todos. Vamos a resolver la pregunta 2, ejercicio 1 del reto 2 de ADE. Nos dicen que carguemos la base de datos que se llama BBD Pack 2, pregunta 2, punto de data. Pues yo ya lo he hecho. Dice, en todas las preguntas que pidamos una proporción, una probabilidad o un porcentaje, recordemos de responder en tanto por uno y no en tanto por ciento. Es decir, vamos a responder siempre 0, algo. Entonces, esta pregunta 2 dice, en primer lugar, queremos analizar conjuntamente dos características, el género de cada encuestado, la variable se llama sexo, y coge dos valores, masculino identificado con la M y femenino con la F. Y el tipo de movimiento migratorio. La variable se llama tipo MIGR y que toma los posibles valores. IE, que es inmigración exterior, EE, emigración exterior, MI, migración interior. Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Vamos a tener que hacer una tabla de contingencia. Entonces, en las tablas de contingencia vamos a trabajar con filas y columnas. En las columnas vamos a escribir una categoría, las categorías de una de las variables, y en las L filas vamos a representar las categorías de la otra variable. Cada celda va a contener la frecuencia o el conteo de las observaciones que cumplen las dos condiciones indicadas. Quizá esto es demasiado abstracto, vamos a poner nuestro ejemplo. Entonces, nos vamos a ir en R. Bueno, otra cosa es que yo no encontré si tenías que filtrar en la 2 por alguna característica. Nos habían dicho que en la pregunta 1 había que filtrar por sector, pero aquí en esta base de datos en la que se llama BBD no hay, por ejemplo, si quisiéramos poner algún filtro, no está el filtro sector y no encontré que tuvieran que filtrar por otra, por otra variable. Miren, aquí el sector no está. Así que bueno, pues no lo he filtrado, pero si encontráis y porque hay que filtrar, pues será lo mismo. Aquí nos iremos a filtrar y listo. Así que lo vamos a hacer sin filtrar. Entonces, entonces le pongo cancelar. Bueno, en fin, vamos a hacer la tabla de contingencia. Nos vamos a ir a estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada, ¿verdad? Que vamos a confrontar a dos variables cualitativas. Bien, vamos a poner, esto es como queráis, ¿eh? Pero bueno, a mí me parece primero sexo, vamos a poner sexo en la fila y tipo de migración en la columna, ¿vale? Y vamos a obtener la tabla de contingencia. Entonces, antes de la tabla de contingencia voy a ir a estadísticos, voy a desmarcar el test de independencia chi cuadrado porque molesta nada más. Y por ahí les puede aparecer alguna leyenda aquí que los asuste, como pasó la otra vez. No, lo dejamos así. Y como nos dicen qué proporción, la proporción la podemos escribir en porcentaje o en tanto por uno. Generalmente yo entiendo cuando me dicen proporción que es tanto por uno. Y además aquí, especialmente aquí, nos dijeron que la proporción la expresemos en tanto por uno y no en tanto por ciento. Pero necesitamos los porcentajes. Entonces vamos a hacer en principio porcentajes totales. Entonces aquí porcentajes totales y le damos a aceptar. Y nos saca una tabla de frecuencias. Aquí, mira, la tengo ampliada, esta tabla de frecuencias, y en la primera parte de la tabla vamos a ver el conteo. ¿Sí? Aquí tenemos por sexo y que son las variables F. La variable sexo toma dos valores, que es F de femenino y M de masculino. La variable tipo de migración al exterior, ¿sí? Una migración al exterior, una inmigración al exterior o migración interior. Entonces, cada uno de estos valores va a ser el conteo de los individuos de esta encuesta
que cumplen con las dos condiciones a la vez. Es decir, por ejemplo, la primera, ¿sí? La que sería en esta matriz, la 1,1, será que hay 11.744 mujeres que han emigrado o que tuvieron una emigración al exterior. Aquí, por ejemplo, tenemos masculinos y que han migrado interiormente. Entonces tenemos masculinos y inmigración interior, tenemos 17.506. Lo mismo pasa aquí, pero expresado en porcentajes totales. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Dice, ¿qué proporción sobre el total? Miren, aquí está expresado el total, 100%, ¿sí? Aquí total de porcentajes, aquí es el 100%. Todos los encuestados, es decir, si sumamos todos estos porcentajes interiores, vamos a obtener 100. Aquí está hecha la suma por filas, ¿sí? Tenemos mujeres de esta encuesta el 46,7%, hombres en esta encuesta son el 53,3%. Aquí, y estos se llaman marginales, y aquí tenemos en la columna de migración exterior el 26,1% de las personas, aquí de inmigración exterior 40%, de inmigración interior 33,9%. Bien, entonces, la primera pregunta que nos hacen en la A dice, ¿cuál proporción sobre el total representan los hombres que han experimentado algún movimiento migratorio? Yo entiendo que algún movimiento migratorio será o una inmigración o una emigración al exterior o al interior. Entonces, ¿qué diría? Es lo mismo que si me preguntan cuál es el porcentaje total de hombres que tenemos en esta base de datos, ¿sí? O en esta muestra. Entonces, aquí, como nos piden en porcentaje de hombres, sería este 53,3%. 53,3%, que en tanto por uno lo que vamos a hacer es dividir este 53,3 entre 100. Vamos a mover entonces la coma para la izquierda 2 lugares y vamos a obtener 0,533. Aquí no dice nada de la cantidad de decimales, pero generalmente piden como mínimo 2 decimales. Recuerden, por favor, por favor, por favor, de no redondear, porque aquí no penaliza el exceso de decimales. Entonces, antes de arruinarnos una pregunta en el Moodle, lo dejamos sin redondear. Bien, aquí tenemos entonces contestada la primera pregunta, que yo la entendí así, porque me dicen, ¿algún movimiento migratorio? Pues inmigración o emigración son movimientos migratorios. Y de hombres. Aquí la pregunta B dice, ¿qué proporción total del total representan las personas que han experimentado un movimiento de migración exterior? Entonces nos vamos a migración exterior, que está codificada con la EE. En la columna EE tenemos el 26,1% de las personas sin discriminación de sexo son las que han experimentado algún tipo de migración al exterior. ¿Sí? Entonces, será este 26,1%, 26,1%, que como en el caso anterior vamos a expresar en tanto por 1, dividiendo entre 100. Entonces tendremos 0,261. Lo ponemos aquí, 0,261. Ahora, nos preguntan, del total de personas que han emigrado al exterior, ¿qué proporción son mujeres? Entonces, de las que han me dicen ahora del total, entonces tendría que concentrarme en esta columna de la gente que ha hecho una migración al exterior. Y aquí tenemos nada más que el 26%. Tendríamos que tener aquí el 100%. Tendremos que volver a R y sacar un porcentaje o una tabla, pero con porcentajes por columnas, que es donde está la variable tipo de migración. Nos vamos a ir a estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada.
Aquí ya la teníamos seleccionada, sexo y tipo de migración, y aquí nos vamos a ir a estadísticos y vamos a poner porcentajes por columnas, ¿vale? Puedes aceptar y vamos a recortar la segunda parte de la tabla, porque fijaros que la primera parte, la que dice frecuencia, tabla de frecuencias, es decir, la tabla del conteo, siempre es la misma. Entonces, miren, yo ya la tengo aquí seleccionada, bueno, copiada, digamos, la tengo copiada y vamos a contestar la pregunta ahora, la pregunta B. Entonces, uy, no me toques esto. Vale. Entonces, la pregunta B dice, del total de personas que han emigrado al exterior, ¿qué proporción son mujeres? Miren que ahora, cuando sacamos los porcentajes por columnas, ahora sí me aparece el 100% de las personas que han hecho una emigración al exterior. Si estoy concentrándome en este subconjunto de personas, en estas 26.273 personas que han experimentado una emigración al exterior. Y nos preguntan qué porcentaje son mujeres. Y resulta que son el 44,7%, 44,7% son mujeres. Este 44,7, como veíamos en los casos anteriores, lo vamos a expresar como tanto por 1. 44,7% equivale al 0,447 en proporción, ¿sí? En tanto por 1, 0,447. Ahora, nos preguntan, ¿cuántos hombres? Fíjense la diferencia. Ahora, antes nos estaban preguntando proporción, miren, ¿qué proporción? ¿Qué proporción? ¿Qué proporción? En cambio ahora nos preguntan cuántos hombres han experimentado un movimiento de migración interior. O sea que tenemos que contestar en cantidad de hombres. No tenemos que contestar en porcentaje ni en proporción. ¿Cuántos hombres han experimentado un movimiento de migración interior? El movimiento de migración interior está codificado con MI. Sería en la tabla 1. Migración interior tenemos 17.506 hombres. 17.506 hombres. Muy bien, pues hemos contestado entonces la pregunta 2, ejercicio 1, con la base de datos DBD PAC2 20E, pregunta 2.rdata. Seguimos en un ratito.